Bienvenidos a las profundidades de la oscuridad hospitalaria, donde las luces tenues destilan misterios insondables y los pasillos silenciosos susurran secretos ocultos. En este escalofriante rincón, nos sumergiremos en relatos de terror que acontecen en el corazón mismo de la sanidad. ¿Qué oscuros enigmas aguardan tras las puertas cerradas de las salas de hospital? ¿Qué aullidos de dolor y susurros de lo desconocido acechan en los rincones sombríos de las instalaciones médicas? Prepárate para adentrarte en historias donde la línea entre la ciencia y lo sobrenatural se difumina, revelando encuentros aterradores y experiencias más allá de la comprensión humana. Acompáñanos en estas historias de terror hospitalario y permite que el suspenso te envuelva en cada parpadeo de luz fluorescente. Antes solía jugar en el equipo de fútbol de nuestra escuela secundaria, al menos hasta que mi pierna se rompió en 2 lugares durante un juego fuera de casa. 2 jugadores me derribaron y en el proceso, uno de ellos cayó accidentalmente con la rodilla justo sobre mi espinilla. Se rompió tanto la tibia como el peroné y fue probablemente el dolor más intenso que había experimentado hasta ese momento. Sin embargo, de alguna manera, no fue el recuerdo más traumático de esa situación. Verás, como el juego tuvo lugar a las 6 de la tarde, cuando llegué al hospital ya era después de las 9 y debido a la gravedad de la fractura, el médico sugirió que me quedara toda la noche para que pudieran realizar la cirugía de inmediato a la mañana siguiente. Esto sonaba como buenas noticias al principio, pero no fue hasta que me estaban llevando a mi habitación que nos informaron que el hospital estaba un poco lleno en ese momento y que tendría que compartir mi habitación con otro paciente. Honestamente, no me importó al principio. Esperaba simplemente dormir y mejorar por la mañana. Cuando llegué a mi habitación, vi que el otro paciente ya estaba dormido, así que pensé que no sería un problema para mí. Les dije a mis padres que estaba bien si querían irse a casa y hablaron con el médico para averiguar a qué hora deberían regresar por la mañana antes de desearme buenas noches y marcharse. Solo me tomó alrededor de 1 hora quedarme dormido y para entonces, el dolor en mi pierna se había aliviado gracias a la medicación que me habían dado. No recuerdo bien, pero tuve sueños muy vívidos esa noche antes de ser despertado por el sonido que provenía al otro lado de la habitación. Pensé que era uno de los médicos o enfermeras que venía a revisarnos, así que no le presté atención, pero al intentar volver a dormir, juraría que podía escuchar lo que parecía ser una respiración fuerte. Los vellos de mis brazos y piernas comenzaron a erizarse y escalofríos recorrieron mi cuerpo. No sé cómo pude darme cuenta, pero sin siquiera abrir los ojos, sentí que alguien me estaba mirando. Emití un grito cuando abrí los ojos y vi a un hombre con los ojos inyectados en sangre parado sobre mi cama de hospital. Cuando grité, el hombre retrocedió, pero continuó mirándome. Intenté pedir ayuda, pero no podía articular palabras. Miré alrededor de la habitación y vi que la cama junto a la mía estaba vacía, y me di cuenta de que este debía de ser el otro paciente en la habitación. Fijé la mirada con él sin saber qué hacer y solo esperando que el médico llegara. El hombre dio un paso hacia mí y puso su mano en el borde de mi cama, lo que me hizo emitir un grito ahogado, como un gemido, mientras se inclinaba cada vez más hacia mí. No quería golpear al hombre, pero me sentía muy incómodo en este punto y comencé a cerrar el puño. Afortunadamente, un médico y 3 enfermeras entraron apresuradamente en la habitación y apartaron al hombre de mí. El médico explicó que padecía demencia y estaba allí para ser revisado por cáncer. Probablemente se despertó y tuvo una especie de ataque sin tener la menor idea de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Los médicos encontraron otra habitación para trasladarme y dejaron que el hombre tuviera la habitación para él solo, tanto por su propia seguridad como por la de los demás. No dormí más esa noche, estaba demasiado alterado. Pero una vez que me trasladaron a una habitación diferente,
pude al menos estar cómodo mientras esperaba el regreso de mis padres y la cirugía por la mañana. Mi pierna sanó bien, pero no creo que nunca pueda quitarme la imagen del hombre mirándome mientras dormía de mi cabeza. Cuando tenía 23 años, estaba trabajando en el cine cuando de repente tuve un dolor agonizante en el estómago y la parte baja de la espalda, lo que provocó que colapsara mientras barría después de una proyección. Terminé pidiéndole a un compañero de trabajo que me llevara al hospital, solo para descubrir que necesitaba que me extirparan la vesícula biliar. Ahora, odiaba el hospital, así que la idea de necesitar cirugía, y mucho menos que me quitaran un órgano, me asustaba más allá de lo creíble. Sin embargo, tanto el médico como el cirujano fueron muy reconfortantes y me aseguraron que era un procedimiento bastante simple y que estaría bien. Llegó el momento de mi cirugía. Después de ser anestesiado, me desmayé. Lo siguiente que supe fue que estaba despertando en mi habitación de hospital con la cirugía siendo un éxito. 1 o 2 minutos después de despertar, entró una enfermera y me preguntó cómo me sentía. Le dije que me sentía bien, excepto por estar un poco mareado. La enfermera me dijo que era totalmente normal sentirse un poco mareado y que era el efecto de la anestesia desapareciendo. Me informó que el médico vendría pronto a revisarme y me pidió que esperara. Eso es exactamente lo que hice. En ese momento me sentía muy mareado, así que decidí recostar la cabeza y relajarme. Pero después de un par de minutos, cualquier esperanza de relajarme empezó a desvanecerse, ya que comencé a sentir un agudo dolor que parecía abarcar toda mi zona torácica. Empecé a tener dificultades para respirar y rápidamente comencé a hiperventilar. Una vez que comencé a entrar en pánico, el dolor en mi pecho se volvió más agudo, y para cuando el médico entró en la habitación, todo a mi alrededor comenzaba a dar vueltas. Podía escucharlo preguntarme si estaba bien, pero no podía encontrar las palabras, y lo último que recuerdo es que él pedía ayuda a otros miembros del personal. Aparentemente, tuvieron que agarrar un desfibrilador y usarlo para reiniciar mi corazón. Desperté un par de horas después y me informaron que tuve una reacción alérgica a la anestesia. Según el médico, fue una reacción realmente severa que terminó por provocarme un paro cardíaco. El médico dijo que el monitor cardíaco al que estaba conectado debía de haber estado fallando y que existía una buena posibilidad de que hubiera estado sufriendo un ataque al corazón desde que desperté de la cirugía, y eso explicaba por qué me sentía tan mareado. Terminé bien al final, pero necesitaron mantenerme otro día y noche para monitorearme y asegurarse de que no hubiera efectos duraderos derivados de la reacción alérgica. Desde entonces, no he tenido más cirugías y espero no necesitarlas nunca más. Realmente nunca hay una noche tranquila cuando trabajas durante la noche en un hospital. Quiero decir, sí, algunas son menos intensas que otras, pero los pacientes nunca dejan de llegar y debido a eso, después de trabajar durante años como médico, los días comienzan a fundirse entre sí. Lo único que normalmente los diferencia de cualquier otro día en el turno es un paciente único. Sin embargo, hubo un día que nunca olvidaré, y no es por mis pacientes. Fue mientras aún trabajaba en Tampa General en Florida. Eran alrededor de las 12:30 de la madrugada y estaba a mitad de mi turno. Entré en la habitación de un paciente mientras hacía mis rondas para revisarlos. Después de echar un vistazo al monitor y realizar algunos exámenes rápidos, vi que estaban un poco deshidratados debido a la medicación que les estábamos administrando. Fui a buscar una nueva bolsa para el goteo intravenoso y comencé a conectarla. Mientras lo hacía, empecé a notar a personas apresurándose en el pasillo. De la nada asumí que un paciente había llegado en estado crítico y necesitaba ayuda rápidamente. Pero cuando salí al pasillo, rápidamente me di cuenta de que estaba equivocado. Tan pronto como asomé la cabeza por la puerta de la habitación del paciente, noté que todos los que corrían por los pasillos se dirigían a varias habitaciones.
Estaba realmente desconcertado por esto, así que seguí mirando alrededor. Fue entonces cuando otro médico dobló la esquina de la puerta y corrió hacia la habitación antes de cerrarla. Le pregunté qué estaba pasando y fue entonces cuando me informó que había un tirador activo en el edificio. Mis ojos se abrieron de par en par mientras el miedo comenzaba a recorrer cada hueso de mi cuerpo. Habíamos entrenado para esto, pero nunca en mi vida pensé que me encontraría en esta situación. Ambos nos aseguramos de que la puerta estuviera asegurada, luego revisamos al paciente e informamos sobre la situación, tratando de calmarlo mientras también manteníamos la calma nosotros mismos. Después de un momento encerrados en esa habitación, parecía como si una manta de silencio hubiera caído sobre el hospital. Cada momento que pasaba se sentía como una hora y lo único que podíamos escuchar eran los sonidos de ciertas máquinas funcionando en otras habitaciones. Luego, mi corazón prácticamente se detuvo cuando escuché lo que sin duda eran los sonidos de pasos que se acercaban lentamente por el pasillo. Todos contuvimos la respiración mientras pasaban lentamente por nuestra puerta, pero todos estábamos aterrorizados al escuchar que la persona se detuvo un poco más allá del pasillo de la habitación en la que estábamos escondidos. Escuché el sonido de alguien manipulando el escritorio en el que debieron haberse detenido. Después de un par de minutos, se dieron la vuelta y pude escucharlos caminar en nuestra dirección nuevamente. Una vez más, contuvimos la respiración mientras quien sea que fuera pasaba por nuestra habitación, pero esta vez siguió y se detuvo un poco más lejos antes de detenerse. Pero una vez que se detuvieron, escuchamos el sonido inconfundible de alguien golpeando una de las puertas de las habitaciones del hospital, seguido del sonido de disparos. Los tres que estábamos escondidos en la habitación del paciente no pudimos evitar soltar un suspiro o grito antes de darnos cuenta de que aún deberíamos estar en silencio. Para ese momento, había más conmoción en el pasillo y podíamos escuchar a alguien gritando. Después de escuchar atentamente los gritos, pude decir que finalmente la policía había llegado. El sonido de los oficiales inundó el pasillo y en poco tiempo el tirador fue detenido. Esperamos a que la policía nos informara que era seguro salir y retomar nuestras estaciones, pero quedó un nudo en mi estómago preguntándome qué había sucedido y quién había resultado herido. Afortunadamente, nos enteramos de que la policía había llegado y detenido al hombre antes de que alguien resultara herido. Resultó que los disparos que escuchamos fueron del pistolero tratando de disparar al pomo de la puerta con la esperanza de entrar, pero así no funcionan nuestras cerraduras de emergencia, así que nunca logró entrar en la habitación. Según lo que escuchamos, el tirador buscaba a alguien que había sido hospitalizado después de recibir un disparo en lo que se creía que era un incidente relacionado con pandillas. Quiero agradecer a todos los que habéis visto el vídeo. Deciros que son historias reales y que la realidad a veces puede ser más terrorífica que la ficción. No olvides dar like y suscribirte a mi canal y gracias.